Cuando pensamos en templarios solemos imaginarlos en las cruzadas de Tierra Santa, pero su poder no se sostuvo solo por la espada, sino por el mar. Islas, puertos y fortalezas costeras tejieron una red templaria que abarcaba todo el Mediterráneo. Esta es la historia de ese poder naval oculto. Desde su fundación en Jerusalén, la Orden del Temple supo que su supervivencia dependía tanto de la tierra como del mar. En un contexto donde la logística era vital, los puertos templarios no eran simples estaciones de paso. Eran nodos estratégicos para mover tropas, gestionar recursos y sostener la Guerra Santa. El Mediterráneo fue el gran escenario de esta red. Desde las costas de Occidente hasta las de Siria, los templarios se asentaron en enclaves clave, creando un corredor marítimo que vinculaba sus posesiones en Europa con las posesiones en Oriente. Durante décadas, la ciudad de Acre fue uno de los principales centros templarios en el Mediterráneo oriental. Tras la pérdida de Jerusalén en 1187, Acre se convirtió en la capital de los Estados Cruzados y en la sede operativa de las órdenes militares. Los templarios poseían en Acre un complejo fortificado junto al puerto, cuya estructura fue elogiada por cronistas contemporáneos. Allí residía el maestre en Oriente y desde allí se coordinaban las acciones bélicas y diplomáticas con los reinos europeos. Pero su función iba más allá del combate. El puerto permitía recibir refuerzos, suministros y peregrinos, además de servir como punto de cobro de impuestos y tránsito de mercancías. La caída de Acre en 1291 marcó el final del Temple en Tierra Santa, pero no el fin de su presencia en el Mediterráneo. Tras su expulsión de Tierra Santa, los templarios trasladaron parte de su estructura a Chipre. Aunque la isla fue inicialmente comprada por la propia orden en tiempos de Ricardo Corazón de León, su gobierno directo fue breve y conflictivo. Finalmente cedieron el control a Guy de Lusignan, rey de Jerusalén en el exilio. Sin embargo, conservaron posesiones, encomiendas y puertos en la isla, que se convirtió en su base principal logística en el este. Desde allí mantenían el contacto con Siria, Armenia y las rutas comerciales hacia el norte de África y Europa. El archivo de Chipre aparece mencionado en varias fuentes como un centro de comunicaciones templarias, aunque no todos los autores coinciden en el volumen real de la actividad de esta isla. Otro punto importante fue la isla de Rodas, aunque esta es más conocida por su vinculación con los hospitalarios. Tras la caída del Temple, algunas fuentes mencionan una breve presencia templaria o al menos intentos de establecerse allí como punto avanzado. La ausencia de pruebas sólidas hace que algunos historiadores lo consideren una confusión posterior. Lo que sí es evidente es que los templarios tenían interés en el Egeo como una zona de tránsito entre Constantinopla y Tierra Santa. Algunos enclaves menores, no siempre bien documentados, pudieron haber servido como escala o refugio temporal. En el Mediterráneo occidental, Marsella se convertiría en el punto esencial para las órdenes militares. Los templarios poseían allí instalaciones portuarias, almacenes y hasta hospitales para peregrinos. La costa provenzal en su conjunto, con enclaves como Saint-Guillés o Collioure, sirvió como plataforma para el embarque hacia Tierra Santa y el norte de África. Desde allí partían naves cargadas de caballeros, vituallas y reliquias hacia los escenarios de guerra o devoción. Según algunos autores, estos puertos también facilitaron intercambios diplomáticos con potencias musulmanas, en especial durante las treguas o periodos de armisticio. En la península ibérica, por su parte, los templarios desarrollaron una red costera de notable importancia, aunque su poder fue más fuerte en el interior peninsular. Los puertos del Mediterráneo español también fueron objeto de atención. En la Corona de Aragón destacan enclaves como Tortosa y Peñíscola, vinculados a rutas de comercio y defensa frente a las incursiones marítimas. Valencia y su entorno sirvieron como plataforma para el movimiento de bienes y como conexión con las encomiendas anteriores. Mallorca, pese a no ser un bastión templario fuerte, albergó actividad económica de la orden, especialmente en relación con el comercio entre Aragón y el norte de África, con las rutas, también italianas. Los puertos templarios no eran solo puertas al mar, eran también lugares de recaudación económica, espacios de almacenamiento y comercio, refugios en tiempos de persecución y puntos de reunión para campañas cruzadas.
El control de estas plazas daba a los templarios una ventaja geoestratégica. Podían actuar con rapidez, abastecerse eficazmente y conectar sus dominios desde Inglaterra hasta Siria. Esta red cohesionaba una organización que sin la mar habría sido solo tierra dispersa. Algunas fuentes sugieren incluso una presencia templaria en el norte de África, especialmente en enclaves como Túnez o Trípoli. Sin embargo, las evidencias son escasas y a menudo proceden de documentos indirectos y poco contrastados. Los textos consultados reflejan que hubo relaciones comerciales y contactos diplomáticos, pero no hay certeza de posesiones templarias estables en esa región. La mayoría de autores consultados consideran estas menciones como malinterpretaciones posteriores o vinculaciones indirectas a través de intermediarios o enclaves temporales. La red templaria en el Mediterráneo fue una de las claves de su poder. A través de sus islas, fortalezas costeras y puertos, la Orden del Temple construyó un imperio flotante, invisible para muchos, pero decisivo para la historia. Este poder marítimo fue también una de las razones de su caída. El control económico, la capacidad logística y la movilidad que proporcionaban sus rutas despertaron recelos en las monarquías europeas y en el papado. No era solo una cuestión de fe, era también una cuestión de ruta, oro y poder.